Bueno, muy buenas tardes para todos. Les habla el ingeniero Diego Arturo Arcos. En esta tarde o en este día vamos a continuar con la presentación de la segunda semana. Vamos a realizar, hoy voy a cortar el video porque prácticamente me encuentro en un hotel y estoy viajando, entonces tengo cara de viaje. Entonces vamos a mirar la presentación y vamos a continuar con el contenido que estábamos viendo en producción 2. ¿Sí? Ahora estoy alistando la presentación. Vamos a manejar el tema, a tratar el tema de las propiedades físico-químicas. Ya en clase sincrónica vimos las propiedades, ¿sí? Vimos todo lo que es la parte de propiedades físicas, propiedades químicas, entonces ya estamos más enterados de esta información y pues hoy vamos a continuar con esta clase, con esta materia. Vamos a mirar aquí, presentación, la voy a compartir y listo. Entonces, habíamos quedado en las propiedades físico-químicas de los fluidos del yacimiento y habíamos hablado un poquito de qué son los hidrocarburos, los tipos de hidrocarburos, ¿cierto? Que se dividen prácticamente en dos campos, ¿sí? En los alifáticos y los aromáticos, ¿sí? Y que de estos alifáticos, pues, encontramos subdivisiones y que de estos aromáticos, pues, encontramos el representante de los aromáticos, que es el benceno, ¿no? Entonces, luego hablamos de propiedades físicas, fue muy corto, ¿cierto? Las físicas y luego las propiedades químicas de los hidrocarburos. Y entonces ya entramos a la quinta parte, que es la quinta sobre ya lo que son procedimientos y lo que es en campo, propiedades físicas, propiedades químicas, ¿sí? Ya entramos entonces a la parte que son los usos. Dentro de los usos, entonces, vemos que la cadena de los hidrocarburos generan entonces esta industria, el desarrollo de otras megaindustrias del mundo completamente, debido a que pues nosotros somos una industria que cada día pues evolucionamos, cada día se utilizan más los productos que se derivan de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, como lo son los lubricantes, grasas para vehículos, asfaltos, ¿sí? Entonces, estos son derivados de lo que es la materia prima, que es el petróleo. Otros procesados para fabricar plásticos, acrílicos, nylon, guantes. Entonces, todo esto quedó claro con respecto a que son utilizados para generar otros productos de otras industrias, por ejemplo, la farmacéutica, la medicina, ¿sí? Estamos en el área civil, estamos en todas partes, porque en la tecnología también aparecemos. Entonces, digamos que el uso de los hidrocarburos son muy importantes porque principalmente se encargan de proveer, ¿sí? Muchas materias primas y productos ya refinados para el movimiento de las economías. Entonces ya la medición en parámetros en campo, entonces empezamos con un parámetro importantísimo y este es la temperatura. Entonces, la temperatura es una propiedad intensiva de la materia, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿por qué es intensiva? La propiedad intensiva es porque no depende de la masa o de la cantidad. La temperatura es algo que existe por sí misma. Entonces, por eso, la temperatura es una propiedad intensiva, a diferencia de las propiedades extensivas. Entonces, las materias tienen, por ejemplo, la propiedad de la masa. La masa es una propiedad de los cuerpos, igual que la temperatura. Pero la masa es una propiedad que sí depende y es extensiva porque depende de la cantidad. Entre más masa, pues más masa hay. Entre menos masa, pues más masa existe. La temperatura es algo intensivo porque no depende de la cantidad de lo que haya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted puede tener fiebre y su fiebre es de 40 grados centígrados y no depende de que su cuerpo sea grande o pequeño, es esa
su fiebre. Eso es lo que está indicando que usted tiene fiebre y por eso entonces la temperatura le podemos decir que es una propiedad intensiva de la materia. Entonces, esta temperatura es un parámetro muy importante y principal en la industria porque la temperatura es la referencia, ¿sí? Es la referencia que usamos para decir si algo está frío o está caliente. Y si ese algo frío o algo caliente se comporta o no se comporta de una u otra manera. Entonces, la medición de parámetros en campo son varios parámetros, pero empezamos con este importantísimo que es la temperatura. Ecopetrol y la industria petrolera manejan estándares, ¿sí? Para la medición de parámetros del crudo. En el capítulo 7 del MPMS API, ¿sí? Es donde me dicen a mí toda la parte de la temperatura, ¿ya? Y esto es lo que vamos a resumir en este puntico sobre la medición de parámetros en campo. Lo que ustedes están viendo ahí en la imagen al lado es una escala de temperatura y abajo son unos termómetros. Los termómetros están construidos con diferentes materiales dependiendo en dónde y qué fluido va usted a leerle la temperatura. Existen estos que son termómetros de bulbo, ¿sí? De mercurio en vidrio, y existen otros que son los digitales o termocuplas, ¿sí? Vamos a ver primero estos y vamos a hablar un poquito de ellos y vamos después a ver las termocuplas o los digitales. Entonces, estos termómetros son usados en campo para medir la temperatura de los fluidos del medio ambiente. Se pueden usar para medir en tanques a qué temperatura está el hidrocarburo almacenado o a qué temperatura está la sustancia que quiero conocerle su temperatura, ¿ya? Ellos tienen unas escalas y se componen de diferentes materiales porque algunas veces el vidrio reacciona o es dañado por alguna sustancia ácida o alguna sustancia, digamos, que altera la composición del vidrio. Pero pues este vidrio es resistente, termorresistente, y lo que hace es que el mercurio que está en ese bulbo se eleve, dependiendo de la temperatura, él suba por un capilar que a medida que va subiendo, pues me va indicando qué temperatura tiene ese cuerpo o esa sustancia a la cual yo estoy sometiendo el termómetro. Y bueno, la manera de hacerlo, la manera correcta, se indica precisamente en este capítulo. Recuerden que los manuales de medición de estándares del petróleo contiene todos los procedimientos y los equipos y todo el manejo que se le debe dar a estos. Entonces, aquí estamos hablando de la temperatura como un parámetro principal importante para la industria, porque debido a la temperatura es que nosotros podemos referenciar algo. Entonces, el petróleo está referenciado a 60 grados Fahrenheit o 15 grados centígrados, que en su defecto es su unidad internacional, ¿sí? Y es el estándar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? El petróleo al ser calentado, su API mejora, ¿sí? Y al ser enfriado, su API disminuye. A mí me pagan por un crudo de buena calidad. Entre más grados API tenga el crudo, es decir, entre menos pesado sea el crudo, menos viscoso y mucho más fluido sea y más claro, el petróleo va a tener un valor comercial distinto a un crudo. ¿Sí? ¿Por qué tiene un valor distinto? Porque el tratamiento que se le va a hacer a un crudo extraliviano es mucho más económico que el tratamiento que se le va a hacer a un crudo pesado. Los derivados de un crudo pesado. Entonces, ¿por qué? Por los componentes. Estábamos viendo anteriormente que hablábamos sobre el propano, metano, sobre todo la química orgánica, sobre todo lo que son el son los dos extremos, que son los crudos extralivianos y crudos pesados, me generan entonces gran diversidad de derivados. Unos hacia un lado de las gasolinas y otros hacia los lados de los asfaltos, las grasas y los lubricantes, o el ACPM inclusive. ¿Sí? Entonces unos producen más de esto, otros no producen de esto, y así sucesivamente. Entonces, la temperatura es el grado de qué tan frío y qué tan caliente está algo.
un cuerpo, una sustancia o una superficie. Eso es la temperatura. Si ustedes le piden definir qué es temperatura, usted dice la temperatura es una medida de calor o de frío, ¿sí? Térmicamente nosotros tenemos una sensación de calor o frío. Los termómetros le indican a usted una medida y es una medida creada, inventada para poder tener una referencia de algo. Es decir, que para nosotros el 0 grados, donde se congela el agua, donde se vuelve un cubo de hielo, para nosotros podría ser 30 grados centígrados. ¿Sí? En una escala que yo quiera decir que a los 30 el agua se congela y a los 130 el agua se evapora. ¿Sí? No estaría mal, porque la temperatura es eso, es simplemente una medida inventada para tener una referencia de un cero y de un negativo y de un positivo, pero en realidad eso, en la vida real, si usted dice, no, eso no existe, es una sensación. Usted puede estar haciendo frío y usted está sintiendo calor. ¿Y qué pasa? Pues es sencillamente porque usted tiene su temperatura corporal diferente. Y el termómetro le va a decir a usted, no, es que está fresco, es que usted está enfermo, tiene fiebre. Ah, bueno, entonces puedo encontrar por esa diferencia un problema o una explicación. Entonces, así sucede. ¿Qué pasa en la industria? Entonces, la referencia de un crudo va a ser a una misma temperatura. Es decir, si yo saco de un campo que el crudo sale a calientísimo a 86 grados Fahrenheit, ¿sí? Si sale un crudo a 86 grados Fahrenheit, que es tibio, entonces él me va a dar una API, digamos, de 30, ¿sí? Un crudo a 86 y ese crudo me da de grados API a 86 grados Fahrenheit, me da 30. Entonces yo les digo, tengo un crudo de 30 y ellos me dicen, ¿a qué temperatura? A esto. No, recuerde, tiene que hallarle la gravedad como si estuviese a 60. Entonces yo lo que hago es referenciar ese crudo a la temperatura. Entonces tengo que corregir la gravedad API por temperatura. De una temperatura observada a una temperatura estándar. Y entonces cuando yo hago el cálculo de qué gravedad API tengo a 15 grados centígrados o a 60 grados Fahrenheit, pues entonces ya puedo decir, tengo una gravedad API de 28 grados. Ah, ya, venga, miro, 28 grados, se paga tantos dólares, se pagan $89 cuando es de 28. Y si fuese de 30, no, se pagan $100. Ah, ya. Entonces hay un cambio, una diferencia. Y pues estamos hablando de muchos barriles de petróleo. Entonces imagínense la cantidad de dinero. Les toca referenciarlos. Es un acuerdo internacional y es una, digamos, una manera, un manejo que se le da. Por eso la temperatura es lo primero que tenemos que aprender, que ustedes sepan qué es la temperatura, cómo se comporta la temperatura, con qué se mide la temperatura, dónde apunto la temperatura y qué unidades manejo. No solo unidades, sino también cifras decimales. Entonces aquí vemos unos termómetros de diferentes colores, ¿sí? Ahí hay unos azules, unos rojos, uno que es de color amarillo. El amarillo es simplemente para que el número, pues como está translúcido el vidrio, se vea mejor la lectura, ¿sí? Es como un fondo para que la escala que tenga este termómetro se pueda ver. Hay termómetros que sirven para medir superficies muy frías y no calientes, y hay otros termómetros que su escala es solo para temperaturas después de los 10 grados. Todo en escala, entre más específica sea la escala, es más costoso, es más difícil de hallar, digamos, es mucho más preciso. Entonces, la idea no es tener un termómetro que mida desde los menos 20 grados hasta los 200, 500 grados, porque muy seguramente la escala de medición no va a alcanzar, va a ir de 10 en 10. Imagínense que tengamos un termómetro que vaya de 10 en 10, contando de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 grados. Y nosotros, digamos, en la ciudad que estamos a 36 grados. Y yo pase de 30 a 40 de una vez. O son 30 o son 40. Entonces, no. Tienen que tener una escala suficiente para que especifique muy bien. Y recuerden las unidades. Hay un taller en donde se maneja una cierta cantidad de unidades para la temperatura. Entonces, tenemos que poner también atención a las unidades que se deben de dar y cómo darlas de manera precisa. Los termómetros que tienen metal arriba y abajo es porque son utilizados para sustancias ácidas, ¿sí? Que pueden dañar el termómetro, entonces le colocan un metal antioxidable. También los otros de colores de azul y rojo de pronto son las escalas para el frío o son termómetros exclusivamente para cosas calientes.
Ellos tienen arriba una manijita de donde se pueden agarrar, se pueden coger. Ellos tienen una manera de operación muy específica. Entonces dice que estos equipos deben de ser verificados antes de su uso inicial. Entonces la verificación, cuando usted le entregan el equipo, usted tiene que verificar que el equipo esté en funcionamiento, que el termómetro no se haya caído y esté cuarteado y que se vaya a partir, que se le haya dañado el bulbo, porque si usted deja caer ese termómetro por la punta del bulbo, muy seguramente se rompe ese vidrio delgadito que hay y ese termómetro queda sirviendo para nada, porque ese vidrio no se reconstruye. Hay termómetros económicos, estos digamos que son una gama económica muy buenos, eficientes y se usan en campo. Estos se usan en su mayor vez en el laboratorio o para medir temperaturas ambientes, ¿sí? Pero también para el tanque. Ahorita vamos a ver cómo es que se coloca, cómo es que él se ubica o cómo tenemos termómetros nosotros en campo y cómo se sumergen. La idea es que tengan en cuenta que siempre hay que verificarlos antes del uso inicial y luego al menos una vez al año, ¿sí? Entonces, dice que cuando usted recibe el equipo, usted tiene que recibir equipos y tiene que verificar su funcionamiento, su estado de aseo, su estado del equipo, porque usted está manejando equipos que le entregan y estos deben de usted velar porque ellos funcionen y que estén calibrados y que tengan su respectiva tarjeta de verificación. Entonces, deben comprobar su integridad y de la columna de mercurio. El método de verificación está en el capítulo 7. Entonces, ahí nos indica que es en el capítulo 7 del manual de mediciones estándar del petróleo. Entonces, seguimos acá. Entonces, la temperatura, estos termómetros vienen diseñados para ser usados en inmersión completa, inmersión total e inmersión parcial. Entonces, primero dice, notas, uno, la columna de fluido de mercurio en el vidrio, ¿sí? Uno, la columna del fluido de mercurio, es decir, que hay una columna y llega a su fin hasta cierto punto. El nivel de líquido está ahí, donde estamos esos tres termómetros analizando. Dice, y la dos, los termómetros ACDTM no son diseñados para una completa inmersión. Es decir, usted puede meterlo completamente el termómetro, puede ponerlo en inmersión total, que es en la siguiente gráfica, o en inmersión parcial. ¿Sí? Entonces, cuando usted coloca en inmersión completa, tapa la escala y para leer entonces le va a quedar más difícil porque tiene que sacar sacar el termómetro, limpiarle el vidrio donde se ve la escala porque los puntos a veces son muy viscosos y quedan adheridos al vidrio. Entonces, esto hace dificultosa la lectura. Para usted tomar una temperatura de un fluido debe estar máximo hasta la máxima nivel de altura del mercurio, hasta la máxima escala prácticamente, porque hasta allá llega el mercurio. Entonces, esto es importante, solo se puede hacer una inmersión total y una inmersión parcial. Entonces, ya saben por qué, porque la escala se debe de permitir ver, porque usted no se debe untar tampoco de la muestra, porque la muestra no se puede contaminar y si usted la inserta así, pues muy posiblemente va a insertar algo más. Pero ellos también se adecúan para poder insertarlos completamente y que la escala se vea. Y ahorita vamos a ver eso. Entonces los tres, pero ellos solos así no se pueden tener una inmersión completa. Ténganlo en cuenta. Bueno, ahí al lado aparecen las fórmulas de las escalas, perdón, de las unidades. Tengan esto en cuenta, son dos fórmulas muy sencillas. Esto es multiplicación, suma y resta. ¿Por qué? Porque en la industria del petróleo se manejan las dos temperaturas, 15 grados centígrados y 60 grados Fahrenheit de temperaturas estándar, la temperatura petrolera, por decirlo así. Entonces, para usted convertir grados centígrados a Fahrenheit, entonces lo que hace es multiplicar 9 por la temperatura en grados Fahrenheit, lo divide entre 5 y luego le suma los 32. Y si tiene la temperatura en Fahrenheit, el termómetro tiene, hay unos que tienen las dos escalas, hay unos que son solo de Fahrenheit, hay unos que son solo en grados centígrados, ¿sí? Pero las tablas API, donde usted va a corregir el API por temperatura, utilizan los grados en Fahrenheit. Entonces, por más de que el sistema cambie, hasta que ellos no cambien las tablas
por grados centígrados. Bueno, ellos también manejan los grados centígrados, ¿sí? Pero son muchísimas tablas, entonces se hace tediosa la búsqueda. Entonces, pues, se podría usar entonces fácilmente esta escala y cambiar los grados centígrados o grados Fahrenheit en caso de que el termómetro esté en grados centígrados. ¿Cómo? Entonces, si tengo grados Fahrenheit, le resto los 32. Ojo, porque primero desarrollo lo del paréntesis. Temperatura en grados Fahrenheit menos 32 por 5 dividido 9. ¿Listo? Entonces, supongamos, y de una vez hagamos un ejemplo de, de estas fórmulas. Entonces, supongamos que en campo, ¿sí? Que en campo tenemos 100 grados Fahrenheit. Entonces, yo necesito saber en grados centígrados cuántos son 100 grados Fahrenheit. Entonces, es convertir esa temperatura de grados Fahrenheit a grados Celsius. Entonces, usamos la fórmula de grados Celsius, que es Celsius. Los grados Celsius son iguales a 5 novenos por, entre paréntesis, la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Entonces, lo que hago es 100, y una vez reemplazo. 100 menos 32, ¿sí? Eso da 68 por 5. Yo lo puedo hacer así, o de una vez 5 novenos, pero pues lo podemos hacer así, por 5, lo de arriba con lo de arriba, dividido lo de abajo con lo de abajo, una multiplicación de fraccionarios, ¿cierto? Dividido 9. Entonces eso me da una temperatura de 37.77 grados centígrados, que en su defecto, como se pasó el segundo 7 de las cifras decimales, ¿sí? De 5, entonces yo aproximo a eso a 37.8 grados Fahrenheit. ¿Ven? Entonces yo ya, perdón, centígrados, ya pasé los grados. 100 grados Fahrenheit equivalen a 37.8 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, de esta manera tenemos un rango o una medida de cuánto es cada cosa. Y estas fórmulas son utilizadas para ello. Hagamos lo contrario. Una temperatura de 40 grados Fahrenheit, de 40 grados centígrados, en cuánto equivalen a los grados Fahrenheit. Entonces, son 40, ¿no? Entonces, lo reemplazamos en la fórmula de Fahrenheit. Los grados Fahrenheit son iguales a 9 quintos de los grados centígrados más 32. Entonces, ahí está primero la multiplicación que la suma. No vayan a sumar primero y luego sin multiplicar por 5 y por 9, porque ahí está multiplicando el 9 quintos con los grados centígrados y luego le está sumando, no como en la otra conversión que está entre paréntesis y se están restando. Entonces, ¿son qué? Son 40 grados centígrados, 40 por 9, ¿sí? Ahí se multiplica por 9 y luego se divide por 5. Entonces eso da 72, ¿sí? Más 32, eso da 104 grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura en grados Fahrenheit, cuando yo convierto esta temperatura, me da que 40 grados centígrados son 104 grados Fahrenheit. Y así queda entonces de esta manera, claro, lo que es la conversión de temperatura y las decimales que ustedes deben de usar para colocar una temperatura. Ustedes no pueden colocar una temperatura de 37.777 grados porque muy seguramente pues les van a pedir que acerquen la cifra decimal, y la cifra decimal, el 7 está por encima del 5, y la regla, este MPMS en capítulo 7, creo que ustedes tuvieron ese taller, me dice una cosa sobre las décimas para la temperatura. Recuerden que para cada cosa hay unas décimas y se deben de manejar una cierta cantidad. No se puede pasar, y si falta, pues si da completo y no hay más décimas, pues se colocan las que hay. Pero en caso de que pasen de la cantidad de décimas que se deben de poner, se debe entonces aproximar. ¿Listo? Entonces, miren aquí esta imagen. El termómetro va dentro de un tubo, ¿sí? Que lo protege, y este tubo pues tiene su agarradera acá en la parte de arriba. Mírenlo acá. En este otro lado se ve ya como en 3 dimensiones y en este se ve pues en 2, como en un corte transversal, ¿sí? Como si lo hubieran cortado acá así. Entonces, el termómetro está acá sujetado con abrazaderas, quieto, centrado dentro de este tubo, y su punta queda aquí en este bolsillo que hay acá. O sea, esto es como una coca, y dentro de esa coca está este
este recipiente, y dentro del recipiente está el termómetro en el centro. El bulbo es este que está aquí y la escala está aquí. Esto tiene aquí es una película transparente, un vidrio que le permite a usted mirar el termómetro, y este bolsillo es porque cuando usted introduce este termómetro al tanque donde hay crudo, gasolina, CPMs, derivados, naftas, bueno, full oil, todos los derivados que se deben de medir en tanques, eh, el fluido llega hasta cierto nivel y ya no ingresa más porque pues está sellado, es decir, no se sumerge en su totalidad el termómetro, sino que se sumerge parcialmente, es decir, como un cuarto de su tamaño se sumerge en la muestra. Y esto es lo que nosotros bajamos en un tanque en caso de no tener una termocupla, un termómetro digital, que lo que hace es bajar es una punta con un cable, y donde lo ubiquemos, él va a darle a usted información sobre la temperatura en vivo e indirecto. Mientras tiene que usted llegar y dejarlo ahí un tiempo para que él tome la temperatura. Eso no es que usted lo baja y de una vez lo sube, porque entonces le va a dar la misma, va a estar a temperatura ambiente y va a bajar y luego va a salir otra vez eso y va a estar a temperatura ambiente. Entonces tiene que haber un tiempo para que se equilibre y le demuestre y le dé el calor que el termómetro necesita para que suba el mercurio y le indique la medida de temperatura en la que está ese fluido. Entonces quedó claro aquí el tema de que este es un bolsillo y el fluido moja el termómetro hasta cierto punto, y ya de ahí para arriba no puede pasar porque el termómetro pues está protegido por medio de como una especie de tapón. Entonces él no se sumerge completamente en el fluido, pero sí donde él está todo esto se sumerge para bajar hasta las puntas, hasta las partes donde se debe de tomar en cada un tanque. Entonces tiene tres partes: fondo, medio y superficial, ¿sí? Temperatura en superficie. Esta temperatura se promedia para tener una temperatura promedio de todo el fluido en el tanque. ¿Por qué? Porque muy seguramente el fluido que está en superficie, arriba, en la parte más arriba del tanque, que ya está lleno, va a tener una temperatura menor a la que está en el fondo, o el fondo va a tener una temperatura menor a la que está en superficie, porque el contacto de la superficie con el medio ambiente o con el techo del tanque le va a transmitir calor o le va a quitar calor. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces las temperaturas sí pueden variar, pero ojo, porque tienen un más o menos. No pueden variar, digamos, medí en el fondo 80 y en el medio medí 85 y arriba ya está 90 la temperatura, o lo contrario, ¿sí? Aumentó hacia abajo. Entonces no puede variar tanto, porque entonces estamos haciendo mal la medida, no estamos tomándonos el tiempo necesario para esperar a que se equilibre la temperatura en el punto donde se debe de tomar. Entonces tengan eso también muy en cuenta. El termómetro es de marca ASTM, que es pues, obviamente las normas ASTM y todo lo que hace ellos son crear los productos bajo normas estándares también internacionales, ¿sí? Bueno, entonces la tabla número 2, en la tabla 2 se indica el tiempo mínimo de inmersión requerido para los termómetros electrónicos o PET y de vidrio. Entonces aquí hay una tabla que le enseña a usted los tiempos de inmersión. Generalmente en perfiles de temperaturas mayores a 5 grados, ¿sí? Perfiles de temperaturas mayores a 5 grados, que es lo que más se usa. Entonces tiene estos tiempos. Para los termómetros de copa, que es esta, mire, dice: debido a que la lectura de la temperatura se hace con un termómetro por fuera del tanque, por dentro de la copa llena del producto, la posición del bulbo del termómetro dentro de la copa, el volumen de esta y sus dimensiones deben de ser las que se muestran en la siguiente figura. Entonces, estas son las dimensiones, todo lo que es la copa, y esta es la copa donde va sentado, donde él está metido, protegido para que no se moje completo, ¿sí? Entonces, de esa manera va a tomarle la temperatura es al fluido, no a la pared de esa copa, no a las paredes del tanque, no a, digamos, a algún otro objeto que de pronto esté en el tanque, sino que el fluido va a caer ahí en esa trampa, y en esa trampa se va a estar quieto hasta que la temperatura tenga el tiempo prudente para que se pueda tomar completamente bien la temperatura.
¿Y cuáles son esos tiempos? Pues estos, vea. Para los termómetros electrónicos, ¿sí? O los digitales, dice en movimiento segundos, PET en movimiento segundos. Dice para API de 60 a 60 grados Fahrenheit, es decir, para crudos en rangos estándares. Dice de mayores a 50, cuando los crudos son livianos, la temperatura es mucho más fácil de leer porque la temperatura se transmite más rápido. ¿Por qué? Porque los fluidos son menos densos, menos pesados, menos complicados. Entonces, los crudos con alta gravedad API, el termómetro electrónico solo debe durar 30 segundos, ¿sí? 30 segundos en movimiento, es decir, moviéndolo o dentro del fluido, para que él le indique al operador de producción la temperatura de ese fluido o de esa superficie que está midiendo con ese cable. Para crudos, por ejemplo, con grados API menores a 21, tienen un tiempo en segundos de 75, ¿sí? Ese es el tiempo para este tipo de artefacto o este tipo de herramienta. Pero los termómetros de copa, o sea, los que estábamos viendo anteriormente, son en minutos, son 45 minutos. Entonces, hay una diferencia bastante y es simplemente, yo creo que es un manejo de, mm, de que la copa pues se demora más en obtener la temperatura real, entonces son 45 minutos que debe estar, se debe tomar la temperatura. Debe estar para que haya un equilibrio. ¿Por qué? Porque los crudos pesados son más viscosos. Para que ese termómetro baje hasta el fondo va a tomar también tiempo. Y encima de eso, para que haya un equilibrio térmico, pues es mucho más lento. Por eso se le da un rango de 45 minutos. Mientras, por ejemplo, un crudo extraliviano mayor a 50 son 5 minutos. Entonces es mucho más rápido. Ya los otros perfiles de temperatura menores a 5 grados Fahrenheit, es decir, entre más frío, ¿sí? Entre más frío, entonces en movimiento y estacionario. Entonces ahí es cuando el fluido va pasando por una línea o cuando está en un tanque, ¿sí? Ya perfiles de temperatura menores a 5 grados Fahrenheit, ya él cambia un poquito, ya, ¿sí? Disminuye un poquito su tiempo de espera para medir la temperatura. Digamos que es mucho más difícil alcanzar un equilibrio en lo caliente que en lo frío. Los termómetros entonces eléctricos portátiles, estos equipos, tengan muy en cuenta que estos equipos en campo no los manipula solamente ustedes, son equipos modernos, son equipos que hay que cuidarlos, son equipos que se reciben y deben de tener, digamos, un área de aseo, deben de tener funcionalidad, por eso ahí dice, vea, en sus distintos diseños se encuentran especificados en el manual capítulo 7, deben ser calibrados antes de su uso inicial y luego anualmente. ¿Sí? Ellos se calibran porque los equipos de medición se deben de calibrar, tienen un tiempo prudente para calibrar después de su uso. Entonces, esta no es la excepción, dice que también se requiere una inspección mensual y verificación mensual antes de cada uso o una vez al día. Se debe verificar que el equipo esté funcionando correctamente, que el cable no tenga daños y que la batería posea la carga suficiente. Entonces es importante tener la carga porque este termómetro me indica mediante ese panel digital, ¿sí? La temperatura en tiempo real, mientras que el de copa se baja y se tiene que esperar un tiempo para que alcance el equilibrio del bulbo. Los termómetros digitales son en directo. Vemos que son en segundos. Estamos viendo esta tablita. Y en esa tablita, mire, los PET son de 30 a 75 segundos dependiendo del crudo, que eso es menos. Bueno, el primero en medio minuto. El segundo es 1 minuto y 15 segundos. Toma más tiempo un crudo más denso con uno electrónico por lo mismo. ¿Sí? Porque es más viscoso. Entonces, ojo con esto, ustedes tienen una bitácora en donde ustedes deben de llevar apuntado los equipos que reciben y el estado en que están. No se pueden dejar equipos en completo desaseo porque estos equipos son costosos y porque ellos es mejor dejarlos limpios. A ustedes para ustedes hacer mediciones con esto en tanques, necesitan llevar entonces el equipo de aseo y deben de tener toda la protección de personal, ¿sí? Ellos tienen entonces
guaya, perdón, esta pinza, que lo que hace esta pinza es darle polvo a tierra por la electricidad estática. Tengan en cuenta que en campo la electricidad estática es un problema grave, es un problema común y grave, porque la electricidad genera chispa y ustedes están ante sustancias volátiles, ACPMs, gasolinas, crudo. Los crudos generan gases, las gasolinas volátiles. Entonces, ¿qué sucede? Al estar cargados electrostáticamente, generan chispa y si hay un gas por ahí cerca, pues está todo listo para crear una reacción de combustión, ¿cierto? Que es una propiedad de los hidrocarburos también. Y entonces esta pinza lo que hace es, tiene su espacio ahí en donde se están tomando las temperaturas en la boquilla, porque ellos necesitan hacer polvo a tierra para evitar una chispa y un incendio en un tanque. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, tienen que probar que el cable no tenga daños, que esté limpio, ustedes dejen limpia la herramienta. Si la van a meter en un fluido sucio, como un crudo que está negro y que está muy viscoso, pues eso va a salir untado de crudo. Entonces tienen que ir limpiando de una vez, va enrollando. Y así se evitan la tarea de volver a desenrollar, se evitan muchas cosas para su limpieza, ¿sí? O sea, que dificulten su limpieza. Eh, la escala en los digitales, él maneja las escalas que usted requiera o que necesite. Él tiene sus, digamos, sus teclas o su teclado para manejar este tipo de cosas. Son muy usados porque en la industria la temperatura se mide constantemente. Mire que ahí dice que diario antes de usarse, una vez al día. O sea, quiere decir que usted todos los días está tomando la temperatura, necesita este parámetro porque es indispensable, lógicamente, ya les he dicho, que para referenciar nuestro petróleo y para saber a qué referencia lo tenemos. La medición de parámetros en campo, seguimos con la temperatura. Entonces, miren aquí, este es otra forma que puede tener el PET, ¿sí? Este tiene entonces la misma termocupla, que cómo funciona una termocupla es sencillamente un sensor que detecta un diferencial de temperatura y esta diferencial se logra mediante un diferencial de electricidad. El calor lo que hace es entonces dilatar una lámina y esta lámina al dilatarse va a generar un campo magnético que lo que hace es indicarle qué tan cerca está este campo cada uno de sus extremos. Entonces, esto es esto es lo que me determina la temperatura. El sensor de temperatura está en la punta y el probador pues está inmediatamente hacia arriba de él. El cable de conexión, entonces hay diferentes cables, hay diferentes guayas, hay diferentes tamaños de cable para poder llegar hasta los lugares que se necesita la asequibilidad del termómetro. El encendido del apagado es un botoncito, el display, ya saben que es digital, y el cable del polo a tierra que no debe faltar y que ustedes deben de tener muy en cuenta porque esto ha salvado vidas. Termómetros electrónicos portátiles deben de estar equipados con un cable para conexión a tierra, ya saben por qué, ¿sí? Electricidad estática. Ustedes los rajan por esas preguntas, ustedes les rajan a veces porque muchos no le dan importancia, digamos, a este tema que es la electricidad estática, pero en la vida real han ocurrido muertes debido a no tener en cuenta la electricidad estática, los arcos que se forman a veces de electricidad. Esto todo es importante. Usted también tiene que estar descargado electrostáticamente porque uno a veces se carga con el aire acondicionado, uno se carga con la ropa que se pone a veces. Esto le genera a usted electrones ahí excitados para salir o intercambiarse con otra superficie. Y por eso es que nosotros a veces sentimos corriente cuando tocamos a otra persona o cuando tocamos una puerta metálica. Entonces, importante que las medidas de seguridad se tengan en cuenta, como por ejemplo el casco con barbuquejo, tapabocas, para gases, porque el crudo también genera gases tóxicos, las gafas de seguridad por si hay chispa de crudo que no le vaya a caer en sus ojos, estos crudos a veces están calientes, estos derivados, y lo que hacen es de pronto hacerle un daño muy, muy serio a su integridad. Entonces,
dice acá que deben cumplir los requerimientos de exactitud y alcanzar rápidamente el equilibrio térmico con el líquido, ¿sí? Estos entonces rápidamente alcanzan el equilibrio térmico y nos va a dar una temperatura completamente mucho más eficiente que si bajamos la copa, y la copa pues se demora un poquito en llegar a superficie, y mientras llega y nosotros le tomamos quizás se baje un poco la temperatura, mientras que esta es en vivo y en directo. Se considera que un termómetro eléctrico portátil ha alcanzado estabilidad cuando la lectura varía por no más de 0,2 grados Fahrenheit en 30 segundos. Entonces, digamos que para usted tomar una medida de temperatura de un fluido, esta diferencia no debe variar porque algo está mal. O es el termómetro descalibrado, o es usted que no está poniendo cuidado, o cuando sucede esto, esas diferencias de temperatura es porque de pronto el termómetro está tocando alguna superficie que le está indicando una temperatura errada, ¿sí? La posición del termómetro también importa. La exactitud de los termómetros electrónicos debe ser como mínimo la que se muestra en la tabla. Entonces, graduación mínima, 0,1 grados Fahrenheit o 0,1 grados centígrados. La exactitud es de más o menos 0,2 grados Fahrenheit, 0,5 grados Fahrenheit. ¿Para qué? Para un rango requerido de 0 a 200 grados Fahrenheit. 0,5 grados para un rango mayor a 200 grados Fahrenheit. 0,1 grados centígrados para de 0 a 100 grados centígrados, y 0. Esto es 0,2. Esto es 0,2, perdón, 0,3 grados centígrados para un rango de mayor a 200 grados centígrados, ¿sí? Entonces ya la exactitud cambia dependiendo de el rango que tenemos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Pues que puede ser que usted tomó la primera medida y le dio 80,1 grados Fahrenheit, luego volvió a tomar la medida y le dio 80,5. No está dentro de la exactitud porque es más o menos 2. Tendría que ser 80,3 o 80,3, 80,4. O hacia abajo, porque es más o menos. Entonces 80,0, porque está en 80,1, se puede bajar hasta 79,9 grados Fahrenheit. Eso es lo que quiere decir más o menos 2,02 grados Fahrenheit dentro de la exactitud, para rangos de 0 a 200 grados Fahrenheit. Si es, por ejemplo, una temperatura de 300 grados Fahrenheit, entonces ya tiene una exactitud aproximada de más o menos 0,5 Fahrenheit. Cuando usted lee la temperatura de un producto que está a 250 grados Fahrenheit, puede variar, digamos, la segunda vez que vuelve y mide y le da 250,5, está dentro del rango y es aceptada esa medición porque está dentro de esa exactitud, que son a más o menos 0,5 grados Fahrenheit. O 249,5 grados Fahrenheit. También está dentro de más o menos 0,5 grados Fahrenheit. Entonces, en esta tabla 3 nos están hablando de la graduación mínima de la temperatura, que está en 0, en una décima, para tanto en grados Fahrenheit como en grados centígrados. Y que la exactitud le permite a usted bajar o subir 0,2 grados Fahrenheit o 0,05 grados Fahrenheit si las temperaturas son mayores a 200 grados Fahrenheit. Entonces, dentro de esto, los termómetros electrónicos portátiles y los termómetros de bulbo. ¿Dónde usamos nosotros más los de bulbo? En laboratorio. Cuando usted va a tomar muestras de crudo al tanque, usted usa esta termocupla o este electrónico, baja esa guaya y toma la temperatura del fluido del tanque, ¿sí? En cualquiera de los 3 niveles. Y digamos que el número de veces que tiene que hacerlo es 3 veces, ¿ya? Por cada medición. Y en el laboratorio, cuando usted ya lleva la muestra en su utensilio, en una probeta, agrega el crudo y en esa probeta yo coloco el termómetro, ¿sí? Los soportes universales en los laboratorios nos permiten amarrar los termómetros de tal manera que no lo vamos a sumergir todo ni que se nos vaya a caer. Entonces ya lo colocamos y lo ubicamos, esperamos el tiempo prudente de que se equilibre el calor que tiene el crudo con la medición del bulbo en la temperatura y tomamos la medida,
¿sí? Entonces, lo importante, el bulbo no debe tocar las superficies, debe de tener el fluido sobre él, en el bulbo, pero no debe de tocar las superficies de la probeta ni del plástico, porque entonces el bulbo va a tomar la temperatura que tiene eso. E importantísimo esto, sumergirlo lo necesario, como lo estábamos viendo al comienzo, que hay niveles que se pueden sumergir, pero que no toque superficie, sino que esté siempre en el fluido que yo estoy leyendo. Entonces, en la probeta lo que hacemos es colocar el bulbo en el centro, con el soporte universal lo sostenemos para que él quede estático, quieto en toda la mitad y ojalá pues no tan cerca a la superficie, porque el aire acondicionado del laboratorio o la temperatura de encima del crudo del aceite pues va a influenciar. Entonces, entre más centrado tengamos el termómetro, pues mucho mejor, porque va a ser asimismo una medida más completa, una medida que cumple con los parámetros de medición de temperatura. Entonces, acá vemos en esta tabla, la tabla 5 del capítulo 7 de la MPMS, esta es la fuente, dice: la tabla demuestra el número de mediciones de temperatura que se deben realizar para diferentes alturas del líquido. Altura a nivel del producto, mayor a 3 metros, menor a 3 metros, ¿sí? Número de medidas, 3. Y para menores a 3 metros, 1. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque si son mayores a 3 metros, está midiendo 4 o 5 metros, debe hacerlo entonces dividir en 3 partes ese tanque. O si está menor a 3 metros, simplemente lo puede hacer a 1.5 metros, en caso de que llegue a 3 metros la altura de ese fluido. Entonces, las condiciones: en la mitad del tercio inferior, en la mitad del tercio central y en la mitad del tercio superior. ¿Qué pasa? Debe tomar esas temperaturas, pero debe de repetirlas 3 veces cada una también, porque recuerden que debe de siempre tomarse 3 medidas, ¿m? A cada tercio que se le haga. Tercio inferior, tercio central y tercio superior, es decir, en el fondo, en la mitad del fluido y arriba casi que en superficie. Y eso se promedia. Ustedes tienen que sacar un promedio, entonces ustedes deben de usar calculadora en campo, deben de usar sus cálculos para hacer promedios. Allá en campo se usan promedios, se usan que las cifras decimales se aproximen, todo esto. Entonces, para realizar la actividad se debe tener disponible termómetro, tela oleofílica, paños absorbentes, libreta de anotaciones o la bitácora, el data logger, bolígrafo, lapicero, esfero y calculadora. ¿Ven? Entonces, sí hacen falta todo este tipo de cosas. Lógicamente, uno en un tanque, cuando se va a tomar temperaturas por allá, pues uno simplemente lleva una agendita, una bitácora y ahí coloca uno todo y luego entrega el informe en el formato de informe de temperatura, todas las temperaturas que se midieron y la temperatura ambiental. Es decir, que uno debe de saber qué temperatura tiene el medio ambiente. ¿Cómo lo hace? El termómetro le está indicando: el aire es el que me da la temperatura ambiente. El aire está frío, el ambiente está frío. El aire está caliente, el ambiente está caliente. Entonces, la temperatura ambiental en el tanque es importante también tomarla, y los formatos tienen las temperaturas que debe ser. Y la cantidad de medidas que tomó por cada punto donde fue tomada la temperatura, ¿sí? Es decir, sus tres temperaturas, que no se vayan a tener esto, vea, aquí vuelve esto aquí, exactitud, graduación, ¿sí? Entonces, si el tanque está de 0 a 200 grados Fahrenheit, o hablemos en centígrados, si está de 0 a 100, bueno, entonces no debe de variarme las tres mediciones en 0,1 grados, ¿vale? Entonces, de esta manera vamos a dar por terminada la clase de hoy con esta tabla. Y para realizar esta actividad, ya saben que tienen que tener termómetro dependiendo de donde la vaya a leer y qué termómetro tenga disponible. Si es el de copa, bueno, pues el de copa se baja en el tanque, o si es el de la termocupla o el digital, pues entonces ese es ese. Recuerden que tienen que estar verificados y deben de estar certificados para que usted pueda darle el uso y darle obviamente su limpieza, su cuidado y el orden de aseo en el lugar de medición. Entonces, vamos a dejar aquí el tema. Ya se nos acabó el tiempo. La próxima, entonces, ya empezamos a ver lo que es medición ya en campo para la gravedad API. Vamos a ver un video, vamos a terminar. Por hoy vamos a dejar ahí.
y miremos cómo se mide la gravedad API y cómo se corrige la gravedad API. Bueno, ya tenemos una temperatura y que tenemos que llevarla a una referencia. Entonces tenemos la temperatura, luego medimos la API y esa API a esa temperatura lo vamos a volver a un estándar. Entonces que tengan buena tarde. Y en la próxima ocasión nos vemos.